Es un gusto saludarles nuevamente, alumnos y alumnas de quinto grado, para el desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. En esta oportunidad trabajaremos en la fase 3, semana 3. Las generalidades que presenta la guía son: unidad número 5, el mundo físico que nos rodea. El contenido propuesto es mezclas homogéneas y heterogéneas en líquidos, líquidos, líquidos sólidos, sólidos, sólidos. El resuelve es mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a la introducción. La materia puede clasificarse en dos categorías: sustancias puras, que pueden ser elementos o compuestos, y mezclas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Gran parte de los elementos que nos rodean son mezclas constituidas por una combinación de dos o más sustancias. El agua de mar, el aire, la arena y la roca son ejemplos de mezclas. Las mezclas no modifican las propiedades originales de las sustancias que las constituyen, a diferencia de los compuestos. Además, las mezclas pueden separarse por métodos físicos con mucha más facilidad que los compuestos. Veamos qué es una mezcla. Es la combinación de dos o más sustancias en proporciones variables y que se pueden separar por método físico. ¿Cuáles son los tipos de mezclas que existen? Las mezclas se clasifican en dos tipos: homogéneas y heterogéneas. En una mezcla homogénea, los componentes que la integran no se pueden distinguir a simple vista, formando una sola fase, como en el café, el refresco, la leche, el agua de mar, etc. Si se toman muestras en varias zonas de la mezcla, la proporción de sus componentes es idéntica. Así, el agua potable es una mezcla de agua y distintas sales minerales. No vemos las sales que están disueltas, solamente se observa la fase líquida. En una taza de café, por ejemplo, no se diferencia el agua de las partículas del café ni del azúcar. Miren, aquí tenemos agua más café más azúcar y obtenemos una mezcla homogénea, que sería la taza de café que nosotros vamos a tomar. Dentro de las mezclas homogéneas encontramos el término solución o disolución química. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, soluto, solutos y solvente, que se presenta en una sola fase. Las sustancias o sustancias que se disuelven se llaman solutos y están presentes por lo general en una pequeña cantidad en comparación a la sustancia donde se disuelve, nombrada solvente. Y aquí tenemos una estatua de bronce que es una mezcla homogénea. La solución es soluto más solvente y forman lo que es una ecuación 1. La capacidad de una sustancia para disolverse en otra solvente se llama solubilidad. Tanto el soluto como el solvente pueden ser gases, sólidos o líquidos, como en el caso de las bebidas gaseosas, donde el dióxido de carbono, el CO2, es el soluto y el agua es el solvente. Esto explica la homogeneidad de las soluciones y la imposibilidad de separar sus componentes por métodos mecánicos. De acuerdo con el estado de agregación, las soluciones se clasifican en el solvente es un gas, el soluto es un gas, y tenemos por ejemplo el aire. El solvente es un gas y el soluto es un líquido, tenemos como ejemplo el vapor de agua. El solvente es un gas y el soluto es un sólido, tenemos la naftalina. El solvente es un líquido y el soluto es un gas, tenemos la bebida carbonatada. El solvente es un líquido y el soluto es un líquido, tenemos el etanol. El solvente es un líquido y el soluto es un sólido, tenemos la amalgama formada por oro y mercurio. El solvente es un sólido y el soluto es un gas, tenemos el hidrógeno. El solvente es un sólido, el soluto es un líquido, tenemos el hexano. Y el solvente es un sólido y el soluto es un sólido, tenemos estaño y antimonio, que es una aleación utilizada en la soldadura. Esta es la clasificación de las soluciones según el estado de agregación. Una mezcla heterogénea está conformada por dos o más componentes que se diferencian a simple vista, es decir, que su apariencia no es uniforme, formando dos o más capas como en el aceite y el agua, la arena y el agua, una ensalada
etc. Las propiedades no se modifican como sucede en una ensalada, ya que se puede distinguir el tomate de la cebolla o del hongo. Lo mismo ocurre al mezclar aceite y agua, y aquí lo tenemos en la figura 3, un ejemplo de una mezcla heterogénea. Mezclamos agua más aceite y podemos ver que no se mezclan y perfectamente se pueden distinguir. Las partes de una mezcla heterogénea pueden ser separadas por filtración, decantación e imantación, entre otros métodos físicos. Las mezclas heterogéneas se clasifican en mezclas groseras y suspensiones. Las mezclas groseras comprenden partículas que son distinguibles a simple vista debido a su gran tamaño. Son mayores a 50 micrómetros, por ejemplo las rocas como el granito. Y las suspensiones, las partículas poseen dimensiones comprendidas entre 0.5 a 50 micrómetros. La característica de estas consiste en que las partículas finas se hallan suspendidas en el solvente, líquido o gas por un tiempo y luego se sedimentan, es decir, se posan en el fondo. Por ejemplo, arena, almidón, talco o harina en agua. Entre la mezcla homogénea y la heterogénea hay un tipo de mezcla intermedia denominada coloide. A diferencia de las suspensiones, las partículas no sedimentan y presentan las tendencias espontáneas hacia la formación o agregación de coágulos. Vamos entonces al ponte a prueba. Es la combinación de dos o más sustancias en proporciones variables y que se pueden separar por métodos físicos. En este caso estamos hablando de una mezcla. Pregunta 2. Son ejemplos de mezclas homogéneas, es decir, en este caso tenemos la leche, mezclas homogéneas. Los componentes que la forman no se pueden distinguir a simple vista formando una sola fase. Estamos hablando de la mezcla homogénea. En una solución, la sustancia que se disuelve se llama soluto. En este tipo de mezcla las propiedades no se modifican, es la mezcla homogénea. Vamos con la experiencia científica, mezclas homogéneas y heterogéneas. Necesitamos vasos o recipientes transparentes, agua, aceite, arena, azúcar, harina para pan y alcohol. ¿Cuál es el procedimiento? Paso 1. Rotula 6 vasos o recipientes transparentes numerándolos del 1 al 6. Paso 2. Haz la mezcla de los componentes escritos en la tabla. Paso 3. Observa cuidadosamente los resultados. Y paso 4. Completa la tabla e indica el tipo de mezcla, el estado de agregación y las características de cada uno. Por ejemplo, en el primer componente tenemos 1/4 de taza de agua y 1/4 taza de aceite. Es una mezcla heterogénea en estado de agregación líquido. Se distinguen las partes que la componen. Tenemos 10 cucharaditas de acetona y 10 cucharaditas de agua. Es una mezcla homogénea, líquida, no se pueden distinguir las partes. La arena con 1/4 de taza de arena con 1/4 taza de azúcar es una mezcla heterogénea, sólido, se pueden distinguir las partes. 1/4 de agua y 2 cucharadas de azúcar es una mezcla homogénea, líquido, no se pueden distinguir las partes que la componen. 10 cucharaditas de alcohol y 10 cucharaditas de acetona es homogénea, líquido, no se pueden distinguir las partes. 1/4 de harina para pan y 1/4 de agua es una mezcla heterogénea, según lo que acabamos de leer. En un estado de agregación semisólido, y según lo que acabamos de leer al final, lo que podíamos leer por último sobre las mezclas heterogéneas, dice que en el caso de las suspensiones, la característica de esta consiste en que las partículas finas se hallan suspendidas en el solvente, en este caso líquido o gas, por un tiempo y luego se sedimentan, es decir, se van a posar en el fondo. Y tenemos ejemplo la arena, el almidón, el talco o la harina en agua, que es lo que sucedería con esta última mezcla que vamos a experimentar entonces nosotros, que sí se podrían distinguir las partes porque al final se sedimenta la harina y se posa en el fondo cuando hacemos la mezcla. Luego vienen las siguientes preguntas. Resuelve en tu cuaderno un informe de los resultados y responde qué es una mezcla. Decíamos que
es la combinación de dos o más sustancias en proporciones variables y que se pueden separar por métodos físicos. ¿Cuáles son 5 ejemplos de mezclas que se hacen con agua? Podríamos combinar agua con aceite, con piedras, agua con azúcar, agua con sal, agua con alcohol. ¿Todas las mezclas realizadas son iguales? No, algunas son homogéneas y otras heterogéneas. ¿Qué tienen en común y cómo se diferencian las mezclas realizadas? En algunas se distinguen los componentes de la mezcla, que son las mezclas heterogéneas, y en otras no, que son las mezclas homogéneas. Y por último viene la autoevaluación, donde vamos a considerar los criterios y vamos a marcar si lo hago con ayuda o si necesito practicar más para lograrlo. Comprendo todos los conceptos empleados en la guía, resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana, desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones y utilizo materiales adicionales a la guía, como es el caso de los sites o las teleclases, para comprender mejor el tema. Así es que este sería el desarrollo de la guía de continuidad educativa de quinto grado en la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, que corresponde a la fase 3, semana 3. Ha sido un gusto, bendiciones para todos y todas.